Meningitis: concepto, clasificación y etiología. Anatomía. El sistema nervioso central está recubierto por 3 membranas de tejido conjuntivo, las meninges, dura madre, la membrana más externa, aracnoides, la membrana intermedia, debajo de la dura madre, y la pia madre, la membrana más interna en íntimo contacto con la superficie del sistema nervioso central. Concepto. Se denomina meningitis a la inflamación meningea a partir del espacio subaracnoideo que se origina por la reacción inmunológica del huésped ante un germen patógeno. La afectación del parénquima adyacente a las meninges define otros términos relacionados. Meningoencefalitis, cuando además hay participación del encéfalo. Meningoencefalomielitis, si también participa la médula espinal. Y meningomieloradiculitis, si a este se suman las raíces nerviosas. Epidemiología. La frecuencia de meningitis bacteriana es variable en cada país. En México, de acuerdo a los reportes de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, en los últimos 5 años se estiman 1.2 casos por cada 100.000 habitantes. La letalidad varía del 10% al 15% en pacientes pediátricos y en adultos la letalidad es alrededor del 25%, siendo más elevada en mayores de 60 años. Es una enfermedad que predomina en pacientes en los extremos de la vida. El 70% se presenta en menores de 5 años, con un pico máximo entre los 12 y 24 meses. Y el 30% de los casos se presenta en adultos, con un pico máximo en los mayores de 60 años. Tiene predominio en los grupos de población pobre, pero sin inclinarse por algún género. La meningitis viral es característica de los menores de 10 años, presentando brotes epidémicos durante verano y otoño. En la clasificación, de acuerdo a las características del líquido cefalorraquídeo, la dividimos en séptica y aséptica. En ambas hay anormalidades que se traducen en inflamación en las cubiertas meningeas. Sin embargo, en la meningitis séptica, la posibilidad de que los cultivos en medios convencionales y la tinción Gram sean positivos es mayor al 70%, mientras que en la meningitis aséptica, esta posibilidad es prácticamente nula. Ante una meningitis séptica, la probabilidad de que sea un proceso bacteriano es alta, y esto obliga a conductas empíricas. Para el caso de meningitis aséptica, la gama de posibilidades se amplía, desde meningitis bacteriana, hongos, parásitos, virus, químicos, tóxicos, procesos metabólicos, sistémicos, medicamentos, tumores, entre muchos otros. De acuerdo a su evolución, se clasifica en aguda, subaguda y crónica. De acuerdo a su etiología, la meningitis se clasifica en bacteriana. Existen diferentes agentes causales de acuerdo al grupo etario. Viral, la causa más frecuente de encefalitis. Tuberculosa, la más común en países industrializados y que principalmente afecta a huéspedes inmunodeficientes. Y también por hongos y por parásitos. Etiología. Bacterias. En las meningitis bacterianas los gérmenes más comunes son Streptococcus agalactiae, E. coli y Listeria monocytogenes. En niños preescolares y escolares encontramos al Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza como los prevalentes. En jóvenes y adultos, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. En el adulto mayor encontramos Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes y E. coli. De acuerdo con las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud, los gérmenes más frecuentemente aislados son Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, estos es hasta un 80%, seguidos por Listeria monocytogenes y Staphylococcus. Los bacilos gram negativos contribuyen con menos del 10%. Neisseria monocytogenes puede originar un cuadro fulminante. Existen 5 serotipos responsables de la enfermedad humana: A, B, C, W135, E, I. Los factores de riesgo para adquirir este bicho
son los dormitorios estudiantiles, militares y cárceles. Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria es causa frecuente de meningitis en pacientes ancianos y de la mayoría de las personas adultas y niños mayores de 2 meses. Su evolución suele ser más benigna que la causada por meningococo. Haemophilus influenza. Esta bacteria, particularmente el serotipo B, es causa de meningitis en niños menores de 5 años de edad. Se trata de un bacilo gram negativo que frecuentemente puede aislarse en los senos paranasales, vías respiratorias y diseminarse al sistema nervioso central por contigüidad y por vía sanguínea, aunque se ha abatido de manera importante la incidencia de meningitis por Haemophilus influenza gracias al advenimiento de la vacuna específica. Streptococcus del grupo B. Este microorganismo es altamente prevalente en neonatos con meningitis. Es un coco gram positivo con propiedades hemolíticas conocido como Streptococcus agalactia, que además de causar meningitis es capaz de ocasionar sepsis y neumonías en recién nacidos. El canal vaginal es la fuente de adquisición de esta bacteria. Los niños más proclives a padecerla son los prematuros. E. coli. En la etapa neonatal, las meningitis por Streptococcus ocurren en 34.1% de los casos, 28.5% es por Escherichia coli, y en menor proporción por Listeria monocytogenes. La transmisión de Escherichia es vertical de madre a hijo. Listeria monocytogenes. Es común en niños desde recién nacidos hasta los 3 meses de edad y en personas mayores de 65 años. Otra población blanco son las personas inmunodeficientes, mujeres embarazadas y alcohólicos. Este microorganismo también puede producir encefalitis y abscesos cerebrales. Se transmite a través de productos lácteos no pasteurizados. El Mycobacterium tuberculosis. El advenimiento del SIDA ha contribuido de manera importante al aumento de la frecuencia de esta afección. Mycobacterium es un bacilo ácido alcohol resistente que crece lentamente en el medio aeróbico. Su vía de acceso al sistema nervioso es hematógeno. La neurosífilis es uno de los padecimientos más conocidos por su larga vida. Lo origina la Spirocheta treponema pallidum. La vía de transmisión es sexual. De los genitales, a través de los nervios periféricos, llega a la médula espinal y al cerebro. La afectación del sistema nervioso siempre ocurre en las formas crónicas. Los virus son la causa más común de encefalitis y de estos, el virus del herpes simple, citomegalovirus, enterovirus, virus de la parotiditis, virus del varicela zoster, togavirus y flavivirus. Herpes simple. La encefalitis por virus del herpes simple posee características particulares que permiten que se tengan elementos clínicos para diferenciarla de otros procesos. El virus del herpes simple tipo 1 es responsable del 90%. La exposición a este virus en etapas tempranas de la vida queda latente en el ganglio del nervio trigeminal. Se supone que su reactivación y migración al parénquima cerebral es el mecanismo de llegada al sistema nervioso. Citomegalovirus. Es un virus de la familia Herpes viridae que ocasionalmente causa encefalitis subaguda o encefalopatía en pacientes inmunosuprimidos por infección con VIH, neonatos y pacientes trasplantados. También existen las encefalitis por enterovirus, parotiditis, varicela zoster, togavirus y flavivirus. Asimismo, sarampión, rubiola, polio, rabia, Epstein-Barr y adenovirus, otras encefalitis como la del Nilo Occidental y la de San Luis. Hongos. Al igual que la meningitis fímica o tuberculosa, las meningitis causadas por hongos suelen ocurrir en pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias, como los enfermos con SIDA o quienes están en tratamiento con quimioterapia. Los hongos implicados son Cryptococcus neoformans, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Blastomicosis y Coccidio immitis. Estos gérmenes se transmiten de persona a persona por vía aérea. Cryptococcus neoformans. Antes del SIDA, este tipo de meningitis era una rareza. Sin embargo, a partir de que este padecimiento se posicionó en el escenario epidemiológico, la meningitis fúngica, especialmente la causada por este agente, resultó una opción diagnóstica con alta probabilidad de manifestaciones neurológicas. Candida albicans. Es el hongo más patógeno para el humano. La mayoría de las formas clínicas suelen ocurrir en mucosas de personas inmunodeficientes, a menudo después de un tratamiento antibiótico. Sin embargo, este tiene la capacidad de invadir y causar procesos pulmonares, óseos, oculares o en el sistema nervioso central. Otras, como las causadas por
Coicioides, simitis, histoplasma capsulatum o blastomicosis suelen tener manifestaciones similares. La diferencia son las zonas endémicas donde cada una prevalece. La infección primaria habitualmente es pulmonar, donde se disemina por vía hematógena al sistema nervioso central. Parásitos. Meningoencefalitis por amibas de vida libre. Naegleria fowleri es un protozoario de vida libre que se encuentra en estanques de agua. Esto hace que las actividades acuáticas en estos reservorios, como nadar y bucear, sea la forma en que el humano se pone en contacto con este parásito. Ingresa a través de la cavidad nasal y de la lámina cribosa del etmoides llega al cerebro. También están protozoarios, cisticercos y el toxoplasma. En el sistema nervioso central es un padecimiento raro, con excepción de los enfermos con inmunodepresión. El advenimiento del SIDA ha permitido reconocer más acerca de este padecimiento en el adulto. El agente causal del toxoplasma es Toxoplasma gondii, que habita en los gatos domésticos y en mujeres embarazadas. Puede producir toxoplasmosis congénita, un padecimiento que da lugar a microcefalia y a una serie de anormalidades neurológicas asociadas. Por su atención, muchas gracias.